Esta receta la preparo hasta 2 o 3 veces por semana para el desayuno. Mi nombre es Isaí Rodríguez y bienvenidos a este tu canal de recetas fáciles, El Sabor Latino. Hoy vamos a preparar unos deliciosos huevitos en una salsita de jitomate bien ricos para el desayuno, que también los puedes ocupar para el almuerzo o la comida. Esta receta es muy fácil de hacer, sencilla, económica, rápida, pero sobre todo muy rendidora. Comenzamos. En un sartén a fuego medio vamos a poner a asar 7 jitomates o tomates rojos bien maduros, 4 chiles serranos para darle un toquecito de picor muy rico. Los vamos a asar hasta que queden bien tatemaditos a tu gusto. Más o menos te va a tomar entre unos 10 a 15 minutos. Los chiles son los primeros que se van a tatemar, así que ya los vamos a retirar mientras seguimos tatemando los jitomates o los tomates. Una vez que todo ya está bien asadito o tatemado a tu gusto, lo vamos a retirar. Ahora mira, en un molcajete o en la licuadora vamos a agregar a media cucharada de sal, un diente de ajo, un cuarto de cucharada de pimienta negra, le ponemos un cuarto de cebolla blanca y todo esto lo vamos a moler perfectamente bien. Una vez que tenemos todos los condimentos hechos y se ha formado una pastita, ahora mira, le vamos a agregar los chiles serranos. Yo estoy utilizando 4 chiles serranos, si no como es muy picoso puedes ponerle 1 o 2 chiles. Lo molemos perfectamente. Una vez que los chiles están bien moliditos, ahora le vamos a agregar todos los jitomates o tomates rojos que ya están bien asaditos. Los vamos a hacer en partes porque recuerda que estamos utilizando 7 jitomates. Yo voy a poner 4 y los vamos a moler perfectamente bien. Y una vez que todo está bien molido, le vamos a agregar los otros 3. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas. Todos los ingredientes que estamos ocupando te los voy a dejar en la descripción de este video y en un comentario fijado para que los tengas a la mano y prepares este delicioso desayuno. Una vez que tenemos la salsita ya bien martajada, ya bien molida con la piedra del molcajete, esta salsita ahora la vamos a reservar. Ahora mira, aquí tengo 12 huevos medianos, le ponemos un poquito de sal al gusto, los vamos a batir con un tenedor, con el batidor o con una cuchara, los vamos a batir perfectamente. En un sartén amplio a fuego medio ponemos 2 o 3 cucharadas de aceite vegetal o el aceite que uses en tu cocina. Una vez que el aceite está caliente, ahora le vamos a poner un cuarto de cebolla en julianas, puedes picarlas en cuadritos o en rebanaditas más grandes. Cuando veas que la cebolla se acitronó y se doró un poco a tu gusto, ahora le vamos a agregar los 12 huevos que hemos batido. Recuerda que la temperatura de la estufa tiene que estar a fuego medio. Lo mezclamos para que se integre toda la cebolla y el huevo. Una vez que lo hemos integrado completamente, lo dejamos sin mover por un minuto. Pasando ese tiempo lo seguimos moviendo solamente un poco para que el huevo se vaya cocinando parejo. Esta receta te va a alcanzar para unas 5 personas aproximadamente. Si en tu casa son un poquito más, pues las cantidades las tienes que duplicar. Una vez que el huevo ya está cocinado, cuando veas que está de esta consistencia, el huevo ya está listo para recibir la salsita que hemos hecho en el molcajete. Si no tienes molcajete, recuerda que puedes utilizar la licuadora. Y ahora sí, le vamos a agregar la salsita de molcajete que hemos hecho. La mezclamos muy bien. Esta receta la puedes ocupar para el desayuno, la comida, la cena o para disfrutarla en cualquier momento. Ahora le ponemos una taza de agua. Si no lo quieres muy aguado, pues recuerda ponerle menos. También ten en cuenta que el jitomate a la hora de que se está cocinando va a soltar un poquito más de agua. Una vez que lo hemos integrado completamente, le ponemos una ramita de pasote fresco. Lo vamos a mezclar nuevamente y ahora le vamos a bajar la temperatura de la estufa a fuego medio bajo. Lo vamos a tapar y vamos a dejar que se cocine por alrededor de unos 5 a 6 minutos solamente. Recuerdo que mi madre preparaba esta deliciosa receta y nos hacía unos bolillitos con huevo y era el manjar de los reyes. Y después de 6 minutos tu desayuno con huevo ya está completamente listo. Mira nada más. En este momento lo pruebas de sal, si le falta le pones un poquito más. Y mira nada más, ¿a poco no se te antoja esta deliciosa receta de unos huevitos en salsa de jitomate para el desayuno o el almuerzo o la comida y hasta la cena para que los disfrutes en tu casa con toda tu familia?
El huevo es muy nutritivo y no puede faltar en tu mesa, y más cocinado de una manera muy fácil y sencilla. Y ahí con su permiso, mi gente bonita, yo tengo que probar este delicioso desayuno. Riquísimo. Lo puedes acompañar con un arrocito blanco, unos frijolitos de la olla, con un buen pedazo de queso. Pero yo ahorita me voy a hacer un sándwich de huevo. Mira, qué delicia. Y bueno, mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de este delicioso desayuno. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Que Dios te bendiga. No olvides visitar todas estas recetas que te están apareciendo.